temáticas tributarias de interés para todos y para todas. Así que espero que disfruten la clase. Les voy a presentar inmediatamente a la profesora. Ella es Patricia Toledo Zúñiga, una colega muy estimada que yo conocí cuando comencé a hacer clases en la Universidad Católica de Temuco. Ella luego emigró y actualmente es docente titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Patricia es doctora en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tiene un máster avanzado en Ciencias Jurídicas en la misma universidad también. Es licenciada de la Universidad Católica de Temuco, licenciada en Ciencias Jurídicas de esa universidad y, digámoslo, tiene una serie de publicaciones en el ámbito del derecho tributario, que es su especialidad. Tiene muchísimas publicaciones, la verdad, desde el 2017 al 2022, publicaciones indexadas, también libros y capítulos de libros. Les voy a compartir después su currículum para que lo vean. La verdad es que para mí es un honor presentarla y tenerla aquí presente para que converse con ustedes y comparta todo su conocimiento. Así que les pido que obviamente las preguntas vayan dirigidas a las temáticas que se van a tratar en la clase. La profesora ella va a decidir en qué momento puede recibir preguntas, si al final de la exposición de un tema o al final de, de alguna sección o de la clase derechamente. eh, y ahí va a tener, digámoslo, la facultad de decidir la profesora, porque lo que más buscamos es que esté lo más cómoda posible. ¿Ah? Esta clase va a quedar grabada para los miembros del canal, se va a subir después, igual que el material que se pueda compartir. Así que eso, Patricia, bienvenida. Tienes Muchas la palabra. gracias, Leonel. Buenas tardes a todos y a todas. Leonel, Paulina, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de compartir con ustedes. Sé que la mayoría de ustedes son abogados y abogadas recientemente titulados y entonces he preparado unos contenidos como más bien básicos, pero que nos sirvan para tener a su vez bases sólidas sobre las cuales seguir profundizando. La idea es que hagamos esto lo más fluido posible. Tengo un PPT que les voy a compartir y entonces sobre esa estructura vamos desarrollando la clase, pero ante todo la idea, por supuesto, es lograr el aprendizaje, así que quien vaya teniendo dudas, comentarios, aportes, como algunos de ustedes ya litigan, si alguien tiene alguna experiencia práctica que quiera aportar, pues siéntanse bienvenidos para hacerlo, porque enriquece la clase, por supuesto. ¿Ya? Entonces, voy a compartir un PPT. También se los puedo hacer llegar vía al profesor Leonel Torres para que luego accedan a él todo sin problemas. ¿Se ve bien, Leonel? Sí, ¿Paulina? ahí está, sí. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a hablar sobre los procedimientos tributarios jurisdiccionales. En estricto rigor vamos a hablar sobre los procedimientos tributarios que se tramitan ante los tribunales tributarios y aduaneros. ¿Ya? Y es importante hacer esta aclaración porque existen procedimientos tributarios que no se tramitan ante los tribunales tributarios y aduaneros, como por ejemplo en sede civil, en los juzgados de letra, y también existen procedimientos que se tramitan en los tribunales tributarios y aduaneros que no son tributarios, como todos aquellos vinculados con materias aduaneras. ¿Ya? Entonces, teniendo esta cuestión presente, les cuento. Vamos a partir hablando primero de los tribunales tributarios y aduaneros que identificaremos con esta sigla TTA. ¿Ya? Es, la intención es más bien darle contexto a los procedimientos de los que hablaremos y estudiaremos conjuntamente. ¿Ya? ¿Qué vamos a estudiar sobre los TTA? Pues sus características, cuáles son sus competencias, y luego me referiré brevemente a las características de los jueces tributarios y aduaneros. ¿Ya? Características de los tribunales tributarios y aduaneros. Primero, fueron creados por la ley 20.322, que pongan atención, fue publicada el 27 de enero de 2009. Es decir, son tribunales de creación reciente. Y además,
por si esto fuese poco, fíjense que fue de implementación gradual, ¿ya? Y se fueron implementando en 4 fases desde el 1 de febrero de 2010 hasta el 1 de febrero de 2013, con lo cual hay regiones que recién tuvieron Tribunal Tributario y Aduanero, como por ejemplo la región metropolitana, donde está Paulina, desde el año 2013 recién, ¿ya? Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y qué había antes de los tribunales tributarios y aduaneros? ¿Alguien, voy a dejar de compartir, ¿alguien tiene alguna idea de qué había antes de los tribunales tributarios y aduaneros? ¿Alguien ha escuchado de alguna queja de los contribuyentes al respecto? Servicio de Impuestos Internos. Eso es, Andrea Meléndez nos dice que el Servicio de Impuestos Internos era juez y parte, ¿ya? Y efectivamente, fíjense que lo que ocurría es que había un departamento de fiscalización, que es el que se mantiene en el Servicio de Impuestos Internos, y había otro departamento donde había un funcionario que se llamaba juez tributario, ¿ya? Formalmente, quien tenía la potestad, la facultad para, digamos, la facultad jurisdiccional de resolver los casos era el director regional del Servicio de Impuestos Internos, pero en la práctica delegaba esta función en este funcionario llamado juez tributario. Y el juez tributario era un colega de la gente del Departamento de Fiscalización, y por tanto, claro, aunque formalmente no eran las mismas personas, seguía siendo el Servicio de Impuestos Internos quien resolvía en primera instancia estos casos. Y como era fácil de prever, habitualmente era confirmada la liquidación de impuestos del Departamento de Fiscalización, y entonces, claro, los contribuyentes se quejaron durante muchísimo tiempo que en realidad no se estaban respetando las garantías básicas del debido proceso, porque teníamos un juez que era además parte en el juicio, ¿ya? Entonces voy a volver a la presentación. Y les cuento que esto cambió primero con un hito bien relevante, después de décadas de contribuyentes reclamando porque teníamos un tribunal que era juez y parte. Fíjense que en el año 2006 el Tribunal Constitucional por primera vez reconoce que los contribuyentes algo de razón tienen. Lo que dicen no es exactamente lo que los contribuyentes hubiesen querido escuchar, ¿no? En estricto rigor, el artículo 115 del Código Tributario es el que en aquella época le otorgaba las facultades jurisdiccionales al director regional, ¿ya? Lo que ocurre es que el 116 del Código Tributario lo que hacía era facultar al director regional para delegar estas funciones en funcionarios que actuaban por orden del director regional. Y lo que pasaba en la práctica es que, claro, el director regional, como les comentaba, no conocía de las causas directamente, sino que lo delegaba en este funcionario llamado juez tributario. Y fue esa delegación la que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. Y entonces lo que hace es sacar del sistema jurídico el artículo 116 por inconstitucional, porque en el fondo estaba permitiendo la delegación de una facultad jurisdiccional, lo que vulneraba el principio básico de que la jurisdicción es indelegable. Entonces, no es exactamente, insisto, lo que los contribuyentes estaban buscando, pero como consecuencia de ello quedó planteado el tema de que tenía que ser juez el director regional directamente. Y se generó, yo diría, se plantó la semilla en términos de que había ahí un problema que solucionar. Y eso se soluciona ya concretamente con la ley 20.322, que crea tribunales especiales, imparciales e independientes, ¿ya? Así que es importante tener este contexto porque eso nos hace valorar especialmente la presencia de los tribunales tributarios y aduaneros hoy. Una segunda característica es que la regla general es que existe un tribunal tributario y aduanero por cada región del país, ¿ya? Con dos excepciones. La región metropolitana, que no tiene un TTA, sino que tiene 4, ¿ya? Y la región del Ñuble, que no tiene ninguno. En la práctica, tiene competencia sobre la región del Ñuble el mismo Tribunal
Tributario y Aduanero de la región del Biobío. Y entonces ese tribunal, ese TTA, se llama Tribunal Tributario y Aduanero de la región del Ñuble y del Biobío. ¿Ya? Salvo esas dos excepciones, un TTA por región. En el caso de la región de la Araucanía, pues claro, hay un Tribunal Tributario y Aduanero. ¿Ya? Otra característica importante es que son tribunales letrados. ¿Ya? Vamos a profundizar esto, pero les adelanto desde ya que para ser juez tributario es indispensable ser abogado. ¿Ya? Es un requisito. Esto está dicho expresamente en el artículo 1 y en el artículo 6 de la ley 20.322. Además, son tribunales especiales. ¿Ah? En la nomenclatura del artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales, y uno podría decir, claro, no son parte de los tribunales ordinarios de justicia, sino que son especiales, como desde la perspectiva orgánica. Pero también son especiales por la materia que conocen, porque son tribunales que solo conocen de materias tributarias. ¿Ya? También es una característica dicha expresamente en la ley 20.322. Se las voy a compartir para que la empecemos a conocer desde ya. Esta es la ley 20.322, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera, la que crea, en el fondo, los tribunales tributarios y aduaneros, y fíjense que en su artículo primero dispone expresamente: los tribunales tributarios y aduaneros son órganos jurisdiccionales, letrados, especiales e independientes en el ejercicio de su ministerio, cuyas funciones en el ámbito de su territorio son, y luego empieza la numeración de sus competencias. ¿Ya? Volvamos al PPT. Bueno, son especiales, digamos con las características. Son independientes. Y dada la historia que tenía la jurisdicción tributaria, no es una característica menor. Probablemente en otras materias, cuando uno habla de un juez independiente o de un juez imparcial, uno lo da por sentado, ¿no? Uno diría, bueno, es que si no, no es un tribunal. Pero en realidad en materia tributaria esta cuestión es especialmente relevante destacarla, como vimos, lo dice expresamente el artículo primero de la ley 20.322, y está también mencionado en el artículo 8 de la ley 20.322. Vamos a profundizar esto en un rato más. Aquí empiezan a haber algunas piedras de tope, pero vamos a ver el 8, para que nos vayamos, insisto, familiarizando con la ley de los tribunales tributarios y aduaneros. Bueno, aquí están todas las plantas, tribunal por tribunal, así que es un artículo un poco más largo de lo habitual. Aquí. Artículo 8. Los jueces tributarios y aduaneros son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia, y en general toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones. ¿Ya? Eso tiene que ver con la responsabilidad y lo vamos a comentar. Pero aquí viene una cuestión interesante. Por regla general está garantizada la inamovilidad, y entonces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento. No obstante lo anterior, y aquí vienen algunas causales, cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad. ¿Sí? ¿Perdón? Pensé que había alguna pregunta. No hay por pregunta. renuncia o incapacidad legal sobreviniente, o en caso de ser depuesto en su destino por causa legalmente sentenciada. ¿Ya? Dicho esto, volvamos al PPT. Sabemos que son independientes y evidentemente mucho más independientes que lo que teníamos antes de su creación. Pero ahora les quiero mostrar algunas características que podrían morigerar esta independencia. En primer lugar, fíjense que formalmente son tribunales que no pertenecen al Poder Judicial. En este sentido son similares, por ejemplo, a los tribunales ambientales, ¿no? Son tribunales de la República, pero que no pertenecen al Poder Judicial. Eso, entre otras cosas, supone que no hay que ingresar a la Academia Judicial para ser juez tributario y aduanero. Tampoco tienen carrera, los jueces tributarios. Administrativamente, financieramente, fíjense que son gestionados por
la unidad administradora de los TTA, que es conocida por su sigla ATA, administradora de los TTA. La ATA es quien regula todo el aspecto financiero de los TTA, y depende directamente de la Subsecretaría de Hacienda. Y recordemos que la Subsecretaría y el Ministerio de Hacienda son nombrados directamente por el gobierno de turno. ¿Ya? Entonces, empieza a haber injerencia bastante clara del presidente de la República en el funcionamiento de los tribunales tributarios y aduaneros. Y esto, tratándose en materia tributaria, tiene especial relevancia. Imaginémonos, por ejemplo, tribunales tributarios y aduaneros que empezaran a ser demasiado garantistas para los contribuyentes y se recaudara cada vez menos, pues tendríamos al gobierno y especialmente al Ministerio de Hacienda bien molestos. Entonces, lo quiero plantear en términos un poco más como de reflexiones críticas al respecto. Y en relación con la Corte Suprema, claro, no pertenecen al Poder Judicial, pero de todos modos la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva correccional y económica sobre estos tribunales, es por disposición constitucional, ¿no? Son tribunales de la República. Además, la Corte Suprema tiene facultades para dictar autos acordados que regulen el funcionamiento de los TTA, con lo cual es perfectamente posible que un TTA termine regulándose por un auto acordado de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema también puede disponer medidas disciplinarias en contra de un juez que tenga mal comportamiento. De hecho, vamos a ver que pueden ser incluso removidos por la Corte Suprema. Entonces, tampoco no pertenecen al Poder Judicial, pero no creamos por eso que no tienen ninguna relación con la Corte Suprema. Eso es bien, bien importante destacar. ¿Ya? ¿Qué competencias tienen? Se llaman tribunales tributarios y aduaneros, así que básicamente, digamos desde ya que tienen facultades y competencias en materia tributaria y en materia aduanera. Aquí he hecho un resumen de la numeración del artículo primero de la ley 20.322. Básicamente resuelven reclamaciones que están en el Código Tributario, las vamos a estudiar juntos, denuncias por infracciones tributarias, de acuerdo con el artículo 161 y el 165 del Código Tributario. Ahora, reclamaciones, pero ya no las tributarias, sino las que están en la ordenanza de aduanas, pueden disponer la devolución y pago de las sumas pagadas indebidamente por el contribuyente. Tienen todas las facultades de imperio, ¿no? Toda la facultad para resolver las incidencias del cumplimiento administrativo de las sentencias, y tienen facultades para resolver los procedimientos especiales que se inician por reclamaciones del contribuyente porque se están vulnerando sus derechos en materia tributaria y en materia aduanera. Además, por supuesto, de todas las demás competencias que dispongan las leyes. ¿Ya? Veamos ahora algunas características de los jueces tributarios y aduaneros porque nos ayudará a entender mucho mejor cómo son estos tribunales. Primero, los requisitos para ser juez tributario y aduanero. Imaginémonos que alguno de ustedes esté pensando seriamente en dedicarse a la jurisdicción tributaria y quiera ser juez o jueza tributaria. ¿Qué tendría que hacer? Pues 3 requisitos. No tan fáciles de cumplir, debo decir desde ya. Primero, bueno, poseer el título de abogado y abogada. Entiendo que todos ustedes tienen el título de abogado y abogada, con lo cual ya tienen el primero cumplido. Segundo, haber ejercido la profesión por un mínimo de 5 años. Yo sé que en el público en general hay gente recién titulada, así que seguramente habrá algunos que ya no cumplan con este requisito. Y el tercero es que deben tener conocimiento especializado en materias tributarias o aduaneras. ¿Ya? Tratándose de gente que lleva décadas en ejercicio de la profesión, a veces el prestigio, la experiencia sirve para probar este requisito, pero en la práctica se suele probar con un título, con un certificado de un magíster en Derecho Tributario. ¿Saben? Es la forma en que evalúan si existen o no estos conocimientos especializados. ¿Quién los nombra? Intervienen, hay 3 fases. La primera fase es que el Consejo de Alta Dirección Pública debe abrir un concurso público, general, abierto, donde
llama a los candidatos y luego selecciona una lista que debe tener mínimo 5 y máximo 10 nombres. ¿Ya? Y esto es bien importante, ¿ah? Porque incluso si el Consejo de Alta Dirección Pública dijera, oye, en realidad hay 12 buenos, pues no. El límite legal es de 5 a 10. Y lo mismo, por supuesto, si dijera no encontramos a nadie bueno, que si tenemos solo 3, pues estaban obligados a presentar mínimo 5. Incluso si es necesario se hace un nuevo concurso, ¿ya? Pero tienen que cumplir con esto, bien rigurosamente. Y esa lista es presentada a la Corte de Apelaciones de la región respectiva, del tribunal cuyo juez se quiera proveer. Y entonces la Corte de Apelaciones toma estos 5 a 10 nombres y forma una terna. Así que en estricto rigor la Corte de Apelaciones tampoco elige. Quien elige realmente de la terna formada por la Corte de Apelaciones es el presidente de la República. ¿Ya? Así es que como varios jueces de nuestro sistema lo nombra directamente el presidente de la República. Y este requisito evidentemente es un poco más complejo porque nuevamente hace depender al juez tributario políticamente, probablemente del gobierno de turno. Y esto es relevante porque pudiese ser un funcionario, por ejemplo, un abogado muy asociado con el contribuyente, que en general sea pro contribuyente y no pro fisco, y entonces, claro, podría haberse obstaculizado su nombramiento desde el punto de vista de los intereses del presidente de la República. Estas cuestiones en abstracto las digo, ¿no? sin pensar en un nombre en concreto. Otras características de los jueces tributarios y aduaneros, como leíamos en el artículo 8 de la ley 20.322, es que tienen responsabilidad penal, civil y disciplinaria. ¿Ya? Y la responsabilidad disciplinaria está directamente relacionada con la posibilidad de ser removido, ¿ah? Por mal comportamiento. ¿Cuáles son las causales para cesar en el cargo? De acuerdo con el mismo artículo 8 que les leí, primero, el cumplimiento de 75 años de edad, ¿ya? Por razones más bien obvias, así que no voy a profundizar sobre eso. Segundo, bueno, evidentemente no existe la esclavitud en Chile y por tanto también puede renunciar cuando quiera el juez tributario y aduanero, ¿ya? Luego también cesará en su cargo si concurre alguna incapacidad legal sobreviniente. Y finalmente puede ser removido por mal comportamiento. Si un juez, el juez tributario y aduanero es evaluado anualmente por la Corte de Apelaciones respectiva. Y si obtiene una calificación igual o inferior a 3, es removido por la Corte Suprema. Y si obtiene durante 2 periodos consecutivos una calificación de 3 a 3,9, también puede ser removido por la Corte Suprema. La Corte de Apelaciones lo reporta a la Corte Suprema y es la Corte Suprema quien lo remueve, ¿ya? Así que ahí se hace patente la responsabilidad disciplinaria también, ¿ya? Entonces tengo una pregunta, un poco para que interactuemos y también nos sirva para conocer. Después de lo dicho, ¿son los TTA tribunales realmente independientes? ¿Qué podemos decir al respecto? Voy a dejar de compartir para que conversemos. Ya, colegas, ahí, ¿qué piensan cada una ahí? Si son independientes o no los tribunales tributarios. Y quizá uno podría partir diciendo son independientes y evidentemente más independientes que lo que teníamos, ¿eh? Pero partiendo de esta base, ¿tienen amplia independencia o es en realidad una independencia más bien afectada por ciertos factores? ¿Qué opinan? A ver si los colegas pueden opinar, también pueden ir viendo en relación a los mismos procedimientos, analizándolo también de esa forma. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. No me voy a conectar con la camarita porque no puedo hacerlo en este momento, pero sí voy a opinar respecto a la clase. ¿Ya? Respecto a su pregunta, considero que igualmente en un aspecto, claro, son independientes, pero por supuesto que están súper
supervisados y supervigilados por la Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Entonces, en ese sentido, no podríamos decir que tiene una independencia totalmente amplia. Porque... Pero yo podría decir, Julia, en realidad todos los jueces de la República tienen de algún modo esta supervigilancia, ¿no? ¿Por qué en materia tributaria parece más complejo? Quizás pueda ser porque como no es parte del Poder Judicial y hay un ente público que también previamente a los actos que conoce a través de los tribunales, como es el Servicio de Impuestos Internos, interviene en esas actuaciones. Quizás creo yo que hay un control previo, ¿cierto?, al que se hace judicialmente a un acto ya de carácter judicializado, me imagino. Gracias, Julia. Esteban Cornejo en el chat aporta diciendo que no son realmente independientes, pero que es importante que el juez vele por el interés del contribuyente más allá de la recaudación. Entonces, es bien interesante porque un juez así como famoso por ser pro contribuyente pudiese eventualmente terminar siendo mal evaluado y es relevante establecer esto. Walter Donoso dice, yo creo que es más complejo porque las controversias enfrentan a un particular con el fisco. Claro, ni más ni menos, ¿no? Hay veces en que, claro, cuando, por ejemplo, en materia penal, en estricto rigor, el imputado también está enfrentándose al Estado, pero como se dan cuenta, el interés patrimonial en un caso tributario es muchísimo mayor que el interés patrimonial en materia penal. Por eso es que quiero poner esto sobre la mesa también para que hagamos un reconocimiento un poco crítico sobre esto y no sea solo contenido, ¿sabes? Como que pensemos un poquito sobre estas cosas. ¿Ya? Vuelvo al PPT. Gracias a quienes aportaron, Julia, Esteban y Walter. Ahí también Ángela dijo que son independientes en el ejercicio de su ministerio. Claro, claro. Qué importante, ¿eh? Porque en estricto rigor sus facultades las pueden ejercer libremente. Ya, ingresemos ahora ya al tema que nos convoca. ¿Sabes? Habiendo conversado algunas características básicas de los TTA, entonces estudiemos ahora cuáles son los procedimientos tributarios que se tramitan ante el TTA. Hice un esquema para presentarles el panorama completo, ¿ya? Y hay 6 procedimientos, de los cuales nosotros estudiaremos 5. Lo primero que les diría es que podemos distinguir 2 grandes grupos de procedimientos. Están los procedimientos de reclamaciones y los procedimientos infraccionales. Y como suele ocurrir en el mundo jurídico, tenemos justo ese procedimiento que es un poco de reclamaciones y un poco infraccional, y entonces lo he calificado ahí como el mixto, ¿ya? Que tiene forma de un procedimiento de reclamaciones, pero lo que se está persiguiendo se parece bastante más a un procedimiento infraccional. ¿Cuáles son? En los procedimientos de reclamaciones tenemos 3 procedimientos tributarios. La regla general de los procedimientos de reclamaciones se llama precisamente así, Procedimiento General de Reclamaciones. Y está regulado en los artículos 123 a 148 del Código Tributario. ¿Ya? Este lo vamos a estudiar hoy día juntos. Luego, dentro de los procedimientos de reclamaciones, tenemos 2 especiales, ¿ya? Porque salen del ámbito de este procedimiento general. Ahí tenemos el procedimiento de reclamo de los avalúos de los bienes raíces, cuyo nombre genera unas expectativas que ya veremos mañana, son mayores de lo que se puede hacer efectivamente con este procedimiento. Está regulado en los artículos 149 a 154 del Código Tributario. Y luego tenemos otro procedimiento especial de reclamaciones, que es el procedimiento especial de reclamación por vulneración de derechos, regulado en los artículos 155 a 157 del Código Tributario. ¿Ya? Por si aquí hubiese algún laboralista, advierto que en mi PPT CT quiere decir Código Tributario y no Código del Trabajo. ¿Ya?
El procedimiento general de reclamaciones, les advierto desde ya, es un procedimiento general y común. ¿Ya? Haciendo el símil con materia civil, este sería el procedimiento ordinario en mayor cuantía. Porque además suple en regulación a todos los otros procedimientos, no solo a los procedimientos especiales de reclamación, sino que incluso a los infraccionales. ¿Ya? Luego tenemos este procedimiento que les decía que es mixto, un poco de reclamación y un poco de infraccional, que es el procedimiento de declaración judicial de la existencia de abuso o simulación. Es el procedimiento para que se declare si el contribuyente incurrió o no en una conducta elusiva de impuestos, ¿ya? Si cometió o no elusión fiscal, ¿ya? Está regulado en el artículo 160 bis, de hecho, donde terminan los de reclamaciones y justo antes de empezar los infraccionales, lo insertaron, ¿ya? Como también en esta lógica de que son un poco de ambos. Es un procedimiento que hasta ahora no se ha aplicado, pero les cuento que ayer ya salió la noticia públicamente, salió ya publicada en el Mercurio, se había dicho antes en ámbitos académicos, que hay 6 requerimientos del Servicio de Impuestos Internos en sede judicial, ¿ya? Y entonces, de estos requerimientos, se espera que terminen con una sentencia y todos esos requerimientos se tramitan de acuerdo con este procedimiento, ¿ya? Para no generar muchas expectativas, les cuento que no será un procedimiento que estudiaremos, pero sí les cuento desde ya que la reforma tributaria ingresada este año 2022, que está recién en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, propone cambiar este procedimiento de sede judicial a sede administrativa, para que sea el propio Servicio de Impuestos Internos quien declare si existe o no la elusión, ¿ya? Entonces, como verán, por un lado no se ha aplicado nunca, y si la reforma tributaria se aprueba según lo propuesto, pues claro, también sería un procedimiento que tiene poquita vida próxima, ¿no? Bueno, es un tema, y si alguna vez les interesa lo podemos ver, ¿ah? Yo tengo un fondo de iniciación en materia de elusión fiscal y he trabajado harto sobre esto. Podríamos, si a alguien le interesa la elusión fiscal, podemos juntarnos un día a hablar sobre esto. Y en materia infraccional, similar a lo que ocurre con las reclamaciones, también tenemos un procedimiento general para sancionar y un procedimiento especial. El procedimiento general se llama creativamente procedimiento general para la aplicación de sanciones. Ya sabemos que a los abogados no nos caracteriza la imaginación para la asignación de nombre. Artículos 161 al 164 del Código Tributario, y para ciertas infracciones que son en el fondo las que tienen menor reproche, las que podríamos decir son infracciones tributarias pero menos graves, existe un procedimiento especial para la aplicación de ciertas multas que está en el artículo 165. Mi intención es que hoy día veamos este procedimiento general de reclamaciones, ¿sí? Y que mañana nos dediquemos a los 2 procedimientos especiales de reclamaciones y a los 2 procedimientos infraccionales, ¿ya? De todos modos, vamos a ir avanzando a la velocidad que podamos, y si nos queda alguna colita del procedimiento general de reclamaciones la vemos mañana sin inconveniente, ¿ya? Hasta aquí quiero parar porque como no veo las caras, hasta aquí. ¿Hay dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna queja también? Todo es válido en este contexto. ¿Se entiende lo que estamos planteando? ¿Qué opinan? Ahí sí tienen alguna pregunta. Todo muy bien, dice Estefanía Farías. Qué bueno, muy Estefanía. interesante el tema. Gracias, Julia. Muy claro, que dice Karen. Ya, perfectamente. Ya con esos comentarios yo ya me voy por retroalimentada. ¿Ah? Así que vuelvo al PPT. Empecemos a estudiar el procedimiento general de reclamación. ¿Ya? Recuerden que este PPT se los voy a hacer llegar por vía del profesor Leonel Torres, por tanto no es necesario que transcriban, sin perjuicio de ello. Si alguien quiere hacer capturas de pantalla, siéntase completamente libre para ello. Lo que digo es que sepan que van a tener todo este material en sus manos. ¿Ya? Procedimiento general de reclamaciones, regulado en
los artículos 123 a 148 del Código Tributario. Características de este procedimiento. Primero, es un procedimiento especial. ¿Pero en qué sentido es especial? Es especial porque es un procedimiento que solo ve materias tributarias, ¿ya? Comparado con los procedimientos que están en el Código de Procedimiento Civil, este es un procedimiento especial, ¿ya? Y el artículo 148, este artículo es muy importante, que es el último del procedimiento general de reclamaciones, dispone expresamente que en todas aquellas materias no sujetas a disposiciones especiales del presente libro, se aplicarán, en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de las reclamaciones, las normas establecidas en el libro primero del Código de Procedimiento Civil. Entonces, fíjense que eso enfatiza lo especial del procedimiento, ¿ya? Es suplido en normativa, en la medida que sea posible y pertinente, por la normativa del Código de Procedimiento Civil, ¿ya? En ese sentido, insisto, es especial. Pero si nos quedamos solo en materia tributaria, atención, característica número 2, es el procedimiento común, general y supletorio. Parece contradictorio lo que les dije la primera y la segunda característica, pero en el contexto del sistema jurídico general, es un procedimiento especial porque solo se ve en materias tributarias. Pero en el contexto de las materias tributarias, es el procedimiento común, general y supletorio, porque de hecho todos los otros procedimientos tributarios se remiten al procedimiento general de reclamaciones para ser suplidos en sus disposiciones, ¿ya? Y ahí les puse 3 disposiciones. El 157, que es donde está el procedimiento de reclamación por vulneración de derechos, el 161, procedimiento general de aplicación de sanciones, y el 165, procedimiento especial para la aplicación de ciertas multas, los 3 expresamente se remiten a la normativa del procedimiento general de reclamaciones, ¿ya? En ese sentido es común, general y supletorio. Es un procedimiento declarativo. Dejemos claro que el objetivo de este procedimiento es determinar si existe o no un derecho del contribuyente, ¿ya? Es un procedimiento escrito, y esta es una característica importante de destacar, porque recordemos que la tendencia del sistema jurídico hoy es la oralidad, pero por las características propias de las materias tributarias, claro, este procedimiento sigue siendo escrito. Es que la contabilidad, las facturas, los documentos, ¿no? Tienen especial relevancia en este tipo de procedimientos, ¿ya? Entonces, más que un testigo, más que un video, aquí vamos a estar discutiendo sobre facturas emitidas o no emitidas, ¿ya? Y evidentemente esto justifica que el procedimiento siga siendo en su base escrito. Es un procedimiento de doble instancia. Les adelanto desde ya que las sentencias emitidas en este procedimiento son apelables ante la Corte de Apelaciones respectiva, ¿ya? Sus plazos son de días hábiles, lo dispone expresamente el artículo 131 del Código Tributario, y además diríamos por la disposición del artículo 148, podemos aplicar el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil sin inconveniente, ¿ya? Entonces contamos los plazos como días no festivos de lunes a sábado, ¿ya? Muy importante el sábado, no se olviden. Todos sabemos que de lunes a viernes es hábil. El día conflictivo es siempre si contamos el sábado o no. Procede, fíjense, el abandono del procedimiento, y esta es una característica que no está dicha expresamente en normas del Código Tributario, pero la puse en nuestro listado porque durante mucho tiempo existía una disposición que decía que no procede el abandono del procedimiento, disposición que fue derogada, ¿ya? Entonces, como no tenemos esta regla, por disposición del 148 aplicamos la normativa del Código de Procedimiento Civil, y entonces podemos decir hoy con certeza que sí procede el abandono del procedimiento en materia tributaria, ¿ya? Es un procedimiento secreto. Y esto es bien interesante, fíjense, porque el artículo 130 del Código Tributario
En un minuto voy a mostrarles el código tributario para que leamos esta disposición. Me parece especialmente importante que la conozcamos. Básicamente lo que dispone es que durante la tramitación el procedimiento es secreto, ¿ya? Y en ese sentido, bueno, solo las partes van a poder tener conocimiento del expediente, pero al mismo tiempo va a ordenar que las sentencias sean publicadas en la página web del tribunal, con lo cual las sentencias de este procedimiento sí que son públicas, ¿ya? Entonces, por la relevancia de este artículo, les voy a compartir el código tributario. ¿Ya? Artículo 130. Se formará el proceso en soporte papel con los escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio. Ninguna pieza del procedimiento podrá retirarse sin que previamente lo decrete el tribunal que conoce la causa, ¿ya? Vamos al inciso tercero. Durante la tramitación, solo las partes podrán imponerse de los autos del proceso, ¿ya? En ese sentido es secreto. Esta limitación no comprende las sentencias definitivas de primera instancia, las cuales, conforme con el inciso final del artículo 1 de la Ley 20.322, deberán ser publicadas. No es que puedan, es una obligación de los jueces tributarios y aduaneros publicar sus sentencias, ¿ya? Originalmente se las enviaban a la ATA, ¿ya? Esta unidad administradora del tribunal, para que las mantuviera a disposición del público, pero hoy día les cuento que son los propios jueces tributarios y aduaneros los que están subiendo sus sentencias a la página web del TTA, ¿ya? Entonces vamos a ver una cuestión un poquito más práctica, porque les voy a compartir el sitio web de los TTA para que los conozcamos desde ella. ¿Ya? Aquí está la página web de los TTA, es muy fácil, www.tta.cl. ¿Ya? Al ingresar, bajamos, hay una sección que se llama fallos relevantes. Esta sección está cubierta por sentencias que los propios jueces tributarios y aduaneros consideran relevantes y entonces las suben ellos mismos a las páginas web. Por supuesto, hay jueces que creen que la mayor parte de sus sentencias son relevantes y suben muchísimas sentencias, y hay otros que no, que efectivamente se limitan a las que generan algún cambio en sus criterios jurisprudenciales. Pero no es ahí donde tenemos que ir, porque esos son solo los que ellos detectan como relevantes. Al final aquí dice buscador de sentencias definitivas de primera instancia. Y al hacer clic ahí, fíjense que llegamos a un formulario, ¿ya? Y aquí, cuando ustedes tengan los datos precisos de una causa, por ejemplo, si tienen la carátula o el rol único de la causa, ¿no? Ingresan ahí y buscan inmediatamente su sentencia. Recuerden que las sentencias deben ser publicadas. Pueden buscar por fecha, pero también pudiese ser que nosotros dijéramos, ando buscando sentencias del procedimiento general de sanciones de la región donde está el profesor Leonel Torres, vamos a decir, del Tribunal de la Araucanía. ¿Ya? Ahí el juez tributario y aduanero se llama Orlando Cuevas. ¿Ya? Entonces, buscamos sentencias de don Orlando Cuevas. Y aquí van a aparecer, fíjense, todas las sentencias dictadas por este tribunal. Claro, aparecen por defecto de a 10, pero uno puede poner, son 74. Uno puede poner también que las muestre todas de una vez, etc. Lo verdaderamente interesante de aquí es que junto con aparecer los datos, luego aquí en acción usted puede descargar la resolución completamente gratis, ¿no? Resolución completa y gratis. Son públicas. Así es que para que no nos confunda esta característica de que, claro, por un lado son secretas, pero por el otro lado, recordemos, las sentencias son públicas. ¿Ya? Una consulta. ¿Sí?
la tramitación es presencial, ¿verdad? No, dame la característica 9, que era justamente la siguiente, mira que como si hubiésemos estado concertadas. La característica 9 es que existe la oficina judicial virtual de los TTA. ¿Ya? Así que ahí está la respuesta. Gracias. Maravilloso, porque es como lo que yo quería decir es lo que tú te estabas preguntando. Fíjense que durante la pandemia se empezó a habilitar esta oficina judicial virtual, ¿no? La pandemia generó varios cambios positivos, o sea, pese a, a toda la tragedia que implicó, hay algunas consecuencias positivas de esto también, ¿no? Y esta es una de ellas. Se empezó a masificar el uso de esta oficina judicial virtual, y sí es distinta de la oficina judicial virtual del Poder Judicial. Recordemos que los TTA no pertenecen al Poder Judicial, ¿ya? Entonces es su propia oficina judicial virtual, ¿ya? Y de hecho, vamos a volver a la página web del tribunal. Si nosotros entramos a la página web en tta.cl, en la esquina superior derecha dice Oficina Judicial Virtual del TTA. ¿Sí? Y aquí ustedes pueden entrar. Y de hecho, fíjense que dentro de las noticias que ellos destacan, justamente hay una que explica que a 2 años de la implementación de la Oficina Judicial Virtual de los TTA, el 94% de los nuevos ingresos se realizaron en forma digital. ¿Ya? Entonces, ¿podría ser presencial? Sí, porque no te obligan a usar la Oficina Judicial Virtual. En la práctica, la está usando el 94% de los usuarios. Así que, sí tenemos Oficina Judicial Virtual, con todas las ventajas que ellos suponen, por supuesto. ¿Ya? Además, el artículo 130 ordena mantener un expediente, lo que llamamos la carpeta digital del tribunal. Entonces, también aquí está, en esta oficina judicial virtual, uno puede acceder al expediente de la causa, donde va a encontrar la carpeta con todos los documentos y todas las partes de este expediente. ¿Ah? Sigamos. ¿Cómo se producen las notificaciones? Sí, Pedro nos dice, hay trámites presenciales de audiencia, percepción documental. Sí, hay necesariamente trámites presenciales. Bueno, sigue habiendo una audiencia, la prestación de la prueba en general, pero especialmente de la prueba testimonial, sigue siendo un trámite presencial. Lo interesante de la oficina judicial virtual de los TTA es que, por ejemplo, la reclamación, la contestación de la reclamación, yo la puedo ver desde el computador de mi casa. ¿Ah? En ese sentido es tremendamente útil. Yo sé que la mayor parte de ustedes son jóvenes, pero los que llevamos ya más décadas en esta cuestión, muchas veces teníamos que ir al tribunal solo para saber si se había presentado un escrito. ¿Eh? Y luego decimos, no hay novedades. Y 2 días después volvíamos, ¿no?, a ir al tribunal. Ahora, claro, tenemos unas tremendas ventajas con la tramitación virtual, ¿no? En este sentido también, ventajas en las notificaciones. Las notificaciones están reguladas en el artículo 131. En cada uno de los temas les fui poniendo el artículo. Claro, yo sé que usted está en condiciones de leer el artículo y profundizarlo, entonces lo que voy a hacer es ir comentándolo, esquematizándolo, pero mi intención es que siempre sepa cuál es la fuente legal y que cuando necesite consultarla o tenga una duda sepa dónde ir. ¿Ah? Entonces en todas las diapositivas siempre está el artículo del Código Tributario que estoy usando, o en su caso el artículo de la Ley 20.322. ¿Ya? Primero, regla general. Las resoluciones del procedimiento general de reclamaciones, a eso voy con la sigla PGR, son a través de la página web del tribunal. ¿Ya? Entonces usted ingresa a tta.cl, en la oficina judicial virtual, y se entera de las notificaciones. ¿Ya? Excepción.
existen cierto tipo de resoluciones que deben ser notificadas por carta certificada. ¿Ya? ¿Cuáles? Son 5 tipos de resoluciones que están expresamente mencionadas en el artículo 131. La sentencia definitiva, la resolución que recibe la causa prueba, la resolución que declara inadmisible el reclamo. Vamos a ver que el reclamo podría ser declarado inadmisible por no cumplir con los requisitos básicos. Pues bien, esa resolución se la deben notificar por carta certificada. La resolución que pone término al juicio o haga imposible su continuación y, atención, todas las notificaciones para terceros ajenos al juicio. Porque claro, ¿cómo vamos a pedir a terceros que se enteren por el TTA si no son parte del juicio? ¿Ya? Entonces, los terceros se enteran porque les llega una carta certificada. Y una cuestión bien importante es que tratándose de las cartas certificadas, la notificación se entiende practicada al tercer día de su envío. Y esto es bien importante porque en la práctica es posible que usted reciba la carta certificada, por ejemplo, al día siguiente de su envío. Pero para efectos legales, usted se entiende notificado al tercer día. ¿Ya? También puede pasar una cosa distinta, que usted recibió la carta, por ejemplo, al 5.º día del envío. Y fíjese que se quedó con 2 días menos porque se va a presumir que usted se notificó el tercer día del envío. Es una presunción simplemente legal y usted puede desvirtuarla. Pero es muy importante que lo tengan presente para efectos de contar los plazos respectivos. ¿Ya? Si fueran muchos días los que generan la diferencia, pues vale la pena reclamar, por supuesto. Y finalmente tenemos otra excepción que es la notificación por correo electrónico. Tratándose de las notificaciones al Servicio de Impuestos Internos, que es la resolución que le confiere traslado. Fíjense que en un juicio civil la resolución que confiere traslado es muy importante notificársela a la contraparte, ¿no? Ya, aquí se le notifica al Servicio de Impuestos Internos por correo electrónico. ¿A cuál correo electrónico? Al correo electrónico de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos correspondiente. Y si ellos quieren cambiar de correo, son ellos los responsables de avisar el nuevo correo electrónico. Así es que no es un correo electrónico por cada causa, es el mismo correo electrónico para todas las causas en las que se les confiera traslado al Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Y además, pero atención porque esto en estricto rigor no es una notificación, se le puede avisar de una notificación por correo electrónico a las partes que lo requieran. Entonces usted en su escrito puede decir que mis notificaciones, sea en la página web del tribunal o sea por carta certificada, avísemelas por correo electrónico. ¿Ya? Usted lo puede solicitar. Si no lo solicita, no habrá aviso. Y ocurre que el Código Tributario en el 131 dispone que la falta de este aviso de notificación no vicia la notificación misma. Entonces, claro, también puede ser que usted no reciba nunca el email, pero sí la notificación. ¿Ah? Así que en realidad es una disposición que hay que tomarla así, solo con ese valor. Seguimos. ¿Qué se puede reclamar? Se pueden reclamar actos del Servicio de Impuestos Internos. Siempre en el procedimiento general de reclamaciones es el contribuyente el que reclama de un acto del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Entonces, aquí técnicamente tenemos un reclamante y un reclamado. El reclamante es siempre el contribuyente y el reclamado es siempre el Servicio de Impuestos Internos. Y ojo con la nomenclatura. Aquí no hay denuncia, aquí no hay demanda. Aquí lo que hay es un reclamo. ¿Ya? Y concretamente, ¿cuáles actos son los reclamables? Están mencionados expresamente en el artículo 124 del Código Tributario. Son 4 tipos de actos. ¿Ya? Primero, la liquidación de impuestos. Segundo, el giro. Tercero, el pago. Y cuarto, ciertas resoluciones.
¿Ya? ¿Qué es una liquidación de impuestos? ¿Ya? Voy a mostrar de nuevo la página web del TTA, porque quiero que también nos vayamos familiarizando con ella. Y fíjense que si vamos aquí a la página del TTA, aquí donde dice qué y cómo reclamar, nos metemos a procedimientos y plazos de reclamación. Y aparecen los procedimientos tributarios y los aduaneros. Hacemos clic en los tributarios. Y aquí aparecen todos los procedimientos tributarios que vamos a estudiar juntos. Vamos al procedimiento general de reclamación. Y aquí, fíjense, dicen, se somete a este procedimiento los reclamos que se pueden efectuar en contra de las siguientes actuaciones. Y tenemos una definición que no es legal, pero es de la página web del TTA, entonces tiene bastante prestigio esta definición de liquidación, giro y pago. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una liquidación de impuestos? Es un acto por el cual el Servicio de Impuestos Internos determina el impuesto que adeuda al contribuyente, ya sea porque a su juicio no determinó la obligación tributaria, estando obligado a hacerlo, o bien porque el organismo considera que el impuesto declarado no corresponde a la cuantificación del hecho grabado. Voy a dejar de compartir porque esto es súper importante tenerlo presente. En materia tributaria, quien determina el monto de la deuda, el monto de la obligación, es el deudor. Y esto a los civilistas en general los encrespa. ¿Ah? Porque si yo a un civilista le digo, quien dice cuándo debe, cuánto debe, es el deudor, ellos como que se afirman en la silla, ¿no? Bueno, en el sistema tributario en realidad es así. Somos nosotros como contribuyentes los que a través de la declaración de impuestos le avisamos al Servicio de Impuestos Internos que debemos impuestos. Y no solo le decimos que debemos impuestos, sino que además nosotros somos los que declaramos cuántos impuestos le debemos. ¿Ya? Pero claro, por supuesto, después de presentada nuestra declaración de impuestos, el Servicio de Impuestos Internos fiscaliza la actuación del contribuyente. Y esta fiscalización tiene dos sentidos. Por un lado, será muy importante hacer la fiscalización cuando el contribuyente no haya cumplido con la obligación de presentar la declaración de impuestos. O sea, si el contribuyente nada dijo, entonces interviene, por supuesto, el Servicio de Impuestos Internos como órgano fiscalizador por excelencia en materia tributaria. Pero si el contribuyente presentó una declaración, entonces también interviene el Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar que lo hecho por el contribuyente sea correcto. Porque es posible que el contribuyente esté subdeclarando. O sea, declaró, pero por menos de lo que debió haber declarado. Y entonces, en estos casos, el Servicio de Impuestos Internos detecta la diferencia con lo dispuesto por el contribuyente, y esa diferencia se establece a través de la liquidación de impuestos. ¿Ya? Así es que cuando usted escuche liquidación en materia tributaria, sepa que es una mala noticia. En general, cuando nosotros nos dicen liquidación, como que abrimos los ojos porque nos parece bueno, pero tratándose en materia tributaria, una liquidación es una mala noticia. Es el Servicio de Impuestos Internos como órgano fiscalizador que está diciéndonos que hay una diferencia de impuestos. ¿Ya? Entonces, determina la obligación tributaria el contribuyente, pero el Servicio de Impuestos Internos puede determinar su propio monto. ¿Ya? Y aquí es donde, enseguida termino la idea y doy la palabra. Ya. Pero aquí es donde tiene especial relevancia que haya un tercero, porque es posible que nosotros queramos mantener nuestra postura respecto de lo declarado en la declaración de impuestos. Entonces, yo reclamo de la liquidación de impuestos del Servicio de Impuestos Internos ante un tercero imparcial e independiente que es el Tribunal Tributario y Aduanero. ¿Ya? Ahora sí. Sí, le iba a preguntar si respecto al tiempo que toman los procedimientos son parecidos al ámbito civil,
Yo no veo tributario, pero tengo esa duda. Son más rápidos, fíjate. Bueno, mucho más rápido que los procedimientos civiles generales. Vamos a estudiarlo con más detalle, pero te adelanto desde ya que la regla general es que desde que te notifican la liquidación de impuestos tienes 90 días para presentar el reclamo, y luego el reclamo funciona bastante rápido, como es un tribunal especializado. En general no tienen tanta carga, salvo el tercero y el cuarto de la región metropolitana, ¿ya? Entonces en otras regiones esto funciona bastante bien. Tienen 60 días para dictar sentencia, ¿sabes? Entonces, en general, antes del año ya tienes una sentencia en el procedimiento general de reclamaciones. Y por supuesto va a depender de la complejidad, de la prueba y todo esto, pero antes del año sueles tener una sentencia, ¿no? Y a veces una cuestión de verdad unos pocos meses. Ok, gracias. Volvamos al PPT. Entonces, ¿qué es una liquidación? Ya sabemos, es el acto administrativo del Servicio de Impuestos Internos por el cual el servicio determina el monto de la obligación tributaria del contribuyente, sea porque el contribuyente no lo hizo o lo hizo mal, ¿ya? Y claro, usted puede estar en desacuerdo. Entonces, a través de este procedimiento tiene la posibilidad de reclamar, ¿ya? También, una vez que se emite la liquidación, se emite un giro. El giro lo que tiene es la orden, simplemente el monto de lo adeudado, para que usted tome el giro y vaya a pagarlo. Entonces puede reclamarse el giro, pero no siempre. Puede reclamarse el giro solo cuando no se conforme a la liquidación. Es decir, si la liquidación decía que usted adeuda 1 millón de pesos y el giro dice 10 millones de pesos, porque el funcionario puso un cero de más, entonces usted reclama del giro, porque usted está de acuerdo con el millón, ¿ya? Usted lo que quiere reclamar es que el giro está mal, ¿ya? Pero si usted en realidad tiene una liquidación de 1 millón y un giro de 1 millón, usted tiene que reclamar de la liquidación, porque el giro no tiene ningún problema, ¿ya? En realidad usted está en desacuerdo con la liquidación de impuestos en la que se fundamenta el giro. Así que recordemos, se puede reclamar del giro, sí, pero solo en la medida que no se adecue a la liquidación que le sirve de antecedente. La ley dice que puede reclamarse del pago, ¿ya? Dice, habiendo giro y pago, solo podrá reclamarse del pago en cuanto no se conforme al giro, ¿ya? Legalmente está planteado, pero fácticamente es muy complejo que esta situación se dé, ¿eh? O sea, nosotros nos hemos preguntado en otros tributaristas, ¿cómo podría generarse esta diferencia? Porque en la práctica usted va con el giro, los impuestos, recordemos, formalmente se pagan ante la Tesorería General de la República, pero la Tesorería General de la República está facultada para celebrar convenios con bancos e instituciones financieras, y entonces en la práctica usted termina pagando en un banco. Y el banco no le va a recibir el pago si no se conforma con el giro. ¿Ah? Si usted lleva una boleta de agua que dice 13.500 y la quiere pagar, pues claro, no sirve de nada que usted entregue 10.000 pesos, ¿no? O sea, porque no se la van a recibir. Con un giro pasa exactamente lo mismo. Su giro podrá decir 1 millón de pesos y si usted lleva 500.000 no le van a recibir el pago. Entonces es muy extraño como supuesto, ¿no? Hay tributaristas, yo no soy tan drástica, pero hay tributaristas que dicen que debería eliminarse esta opción porque realmente no tiene sentido, ¿no? Y finalmente, se puede reclamar de ciertas resoluciones, no de todas las resoluciones del servicio, ojo, ¿ya? ¿De cuáles? De resoluciones que incidan en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo. Y 2, de resoluciones administrativas que denieguen cualquiera de las peticiones a que se refiere el artículo 126. El 126, lo vamos a ver, tiene listados de materias que no son reclamo, en el sentido de no son reclamo para iniciar un procedimiento general de reclamaciones, ¿ya? Por ejemplo, si usted pagó un mismo impuesto 2 veces, puede presentar una petición para pedir que lo pagado en
en exceso le sea devuelto, ¿ya? No constituye reclamo formalmente, pero pudiese ser que en lugar de devolverle se lo denieguen, ¿ya? Y entonces esa resolución que les deniega la devolución es la que usted puede reclamar a través de un procedimiento general de reclamación, ¿ya? Así que 4 cosas se pueden reclamar. Ahora sí, en el artículo 126, como les adelantaba, tenemos peticiones que no constituyen reclamo. En estricto rigor aquí la gente está reclamando también, ¿eh? Pero no constituyen reclamo, enfatiza la idea de que no tienen el mérito para iniciar un procedimiento general de reclamación. Entonces, cuando usted las presenta, no está iniciando un procedimiento general de reclamación. En el 126 tenemos la petición de devolución de impuestos, porque usted cometió un error como contribuyente, puso un 0 de más, tenía una factura que no había incluido, ¿no? Entonces, toda esa petición de devolución de impuestos es una petición que no constituye reclamo. Petición de restitución de impuestos, reajustes, intereses y multas que deriven de haber pagado doblemente, haber pagado en exceso o haber pagado indebidamente. Hoy los impuestos se pagan en línea habitualmente, entonces es difícil que usted pueda pagar 2 veces la misma deuda. Pero antiguamente, cuando era más frecuente que la gente los pagara presencialmente, a veces ocurría que el contribuyente iba con su formulario al banco y el contador iba también con su formulario al banco. Y entonces habían pagado el IVA de diciembre de 2022 2 veces. Hoy día no ocurre porque esta información está en línea. Entonces, claro, si está pagada le van a decir, oiga, esto ya está pagado, ¿eh? Pero si llegase a ocurrir, sepa que se puede presentar una petición de devolución de este dinero y que esa solicitud no constituye un reclamo. También puede pedir usted que le restituyan el dinero por algún tributo que ya no correspondía pagar porque fue ordenado por una ley de fomento o porque se estableció alguna franquicia tributaria. Y en cualquier caso, esta solicitud no inicia un procedimiento general de reclamación. Y el 126 dice expresamente, no son reclamables, o sea, los actos que se pueden reclamar en un procedimiento general de reclamaciones son los 4 que vimos y en las condiciones que vimos, y no se puede reclamar, aunque a usted le moleste mucho, lo siguiente. Las circulares o instrucciones impartidas por el director o director regional. Cuando el Código Tributario menciona al director, se refiere al director nacional, ¿ya? Entonces, por el director nacional o por el director regional. ¿A usted le molestan estas instrucciones? Pues, por mucho que le molesten, no las puede reclamar, ¿ya? Entre otras cosas porque no son vinculantes para el contribuyente, sino solo para los funcionarios del Servicio de Impuesto Interno. Tampoco puede reclamar por las respuestas dadas por el director o director regional a consultas sobre aplicación o interpretación de las leyes tributarias. Usted hizo una consulta que sí es vinculante, se la responde y a usted no le gusta la respuesta. No puede reclamar, ¿ya? No puede ir al TTA a reclamar porque no le gustó la respuesta que le dieron, ¿ya? Y finalmente, tampoco se puede reclamar de las resoluciones del director regional sobre materias que las leyes entregan a su juicio exclusivo. Por ejemplo, el artículo 106 del Código Tributario dispone que el director regional tiene facultades en materia de infracciones, ¿ya? Por ejemplo, el director regional puede rebajar o suspender los intereses y las multas de una deuda, nunca los impuestos, ¿ya? Siempre se cobra el capital, los impuestos, más reajustes, intereses y multas. Entonces a mi estudiante habitualmente les digo, apréndase la sigla RIM, ¿ah? Usted paga el impuesto más reajustes, intereses y multas. Bueno, el director regional, de acuerdo con el artículo 106, tiene la facultad de, por ejemplo, rebajar los intereses. Y usted le solicita que le rebaje los intereses y el director le dice que no. Usted tiene derecho a estar enojado, por supuesto, pero no tiene facultad para presentar un reclamo por esto formalmente.
porque son materiales que las leyes le entregan a juicio exclusivo al director regional, y entonces es una facultad de él decidir si concederle o no la rebaja solicitada. ¿Ya? Esto también podríamos hablarlo con mucho detalle, pero solo me interesa mencionar lo siguiente. Los mismos actos que tienen el mérito para iniciar un procedimiento general de reclamaciones, también tienen el mérito para que usted presente un recurso, pero en sede administrativa. El recurso se llama reposición administrativa voluntaria y es conocida por su sigla RAV, ¿ya? RAV con V final de voluntaria. Y lo enfatizo porque también existe la RAF con F, ¿ya? Esta es la RAV con V. Está regulada en el artículo 123 bis, o sea, en el contexto del procedimiento general de reclamaciones, de repente aparece este recurso que es administrativo. Lo que hará usted es que ante el propio servicio, como por definición el recurso de reposición, ¿no? O sea, ante el propio órgano que lo emitió, usted pide esta reconsideración. Formalmente son departamentos distintos. La liquidación de impuestos lo emitirá el Departamento de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos y la reposición administrativa voluntaria la conocerá un departamento que se llama Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios, conocido por su sigla DEPAT. ¿Ya? Insisto en que procede la RAV sobre los mismos actos por los cuales usted podría reclamar. ¿Ya? La reposición administrativa voluntaria es un recurso que está establecido en la ley 19.880 en materia administrativa, solo que en materia tributaria tiene algunas reglas especiales que están especialmente mencionadas en el artículo 123 bis. Entonces tenemos que ir a buscar la regulación de este recurso en la ley 19.880 y luego ver en qué sentido es modificada esa regulación por el artículo 123 bis. Es un recurso que es en sede administrativa y tiene plazos de días hábiles de lunes a viernes. ¿Ya? Muy importante porque habíamos dicho recién que en materia judicial contábamos los días de lunes a sábado. ¿Cuáles son las reglas especiales? Primero, su plazo para interponerlo. Habitualmente es de 5 días, aquí es de 30 días desde que le notificaron el acto que usted quiere reclamar. Y habitualmente el acto que usted quiere reclamar será una liquidación de impuestos. Entonces, desde que le notificaron la liquidación de impuestos, usted cuenta 30 días hábiles de lunes a viernes. Ese es su plazo para presentar este recurso. Opera el silencio negativo. El Servicio de Impuestos Internos tiene 90 días para resolverlo, y si en 90 días contados desde su presentación el Servicio de Impuestos Internos no ha dicho nada, se entiende rechazado. ¿Ya? Suena bien frustrante para el contribuyente, pero déjenme decirle que en la práctica esto no suele ocurrir. Entre otras cosas porque si un funcionario no resuelve dentro de los 90 días, seguro será amonestado internamente también. Entonces no suele ocurrir. Sí, conozco muchos casos en que la resolución llega en el día 90, eso sí, ¿eh? Pero que no llegue dentro de los 90 días, eso no es frecuente. Luego, la presentación de la reposición administrativa voluntaria, póngame mucha atención, suspende el plazo para iniciar el procedimiento general de reclamaciones. Y esto es muy importante establecerlo y destacarlo, porque durante mucho tiempo no lo suspendía. Entonces la gente al final tenía que decidir, ¿me arriesgo a ir a la RAV? Y luego, si me va mal, me va a quedar un plazo cortito para presentar el procedimiento general de reclamación, iniciar un procedimiento general de reclamación. Hoy día eso no ocurre. Hoy día usted tiene una liquidación de impuestos, puede elegir si presentar o no una RAV. Pero si la presenta, tiene que saber que el plazo para reclamar en TTA, en sede judicial, queda intacto, queda suspendido. ¿Ya? Y entonces si le va mal, pues de ahí se sigue contando el plazo para que usted pueda recurrir a sede judicial. En la práctica les cuento que la mayor parte de los contribuyentes presentan la RAV, incluso si saben que les va a ir mal, porque además con eso ganan tiempo para prepararse para el TTA.
y en muchísimos casos les va bien a los contribuyentes. Entonces la RAP se está transformando en una instancia bien exitosa para resolver las controversias tributarias. Además, les cuento que no requiere ser patrocinado por abogados. Entonces hay muchos contadores o contadoras, ¿no?, que pueden representar a su cliente aquí, con lo cual los gastos también bajan muchísimo. Porque por lo que me han contado los abogados tributaristas son caros, ¿no? Luego, la facultad para conocer de la RAP es delegable, entonces la conoce en la práctica, les decía yo, funcionarios del Departamento de Procedimientos Administrativos y Tributarios. Exige dar audiencia al contribuyente. Entonces te presenta la RAP, que es por escrito, y lo primero que hacen es darle una audiencia, que habitualmente hoy día se está haciendo por Meet, es online, pero no usan Zoom, sino que usan Teams. Entonces, usted se mete ahí y la atiende un funcionario y usted le explica más o menos el contexto, ¿no? Y eventualmente el funcionario le pregunta también más cosas. Esto tiene alta relevancia justamente porque aquí no es obligación ser patrocinado por un abogado, entonces es una instancia para que el contribuyente pueda aclarar todas aquellas cosas que por no ser letrado pues no había considerado. ¿Ya? La prueba se debe apreciar fundadamente. No procede el recurso extraordinario de revisión. Y aquí yo lo puse como pregunta. Póngame harta atención. Dispone el artículo 100, o sea, la pregunta es, ¿procede o no procede el recurso jerárquico? ¿Ya? Ya, para esto yo les voy a mostrar el Código Tributario. Entonces, denme un minuto para... Les comparto el Código Tributario de nuevo. Voy a ir al 123 bis. Entonces, ya, miren, 123 bis. El 123 expresamente dispone: no serán procedentes en contra de las actuaciones a que se refiere el inciso primero, que es la RAP, los recursos jerárquico y extraordinario de revisión. ¿Ya? Y esto es una diferencia respecto de las reposiciones administrativas que son presentadas en materia administrativa, porque sí procede el recurso jerárquico y el recurso extraordinario de revisión. ¿Ya? Respecto del recurso extraordinario, no hay ninguna duda, no procede. La pregunta es esta: ¿procede el recurso jerárquico? Claro, el 123 bis es enfático en decir que no. ¿Ya? Pero vamos a ir ahora al artículo 6. ¿Ya? El artículo 6 tiene las facultades de los directores. En el 6 letra A del director nacional y en el 6 letra B del director regional. Entonces, vamos a ir al 6 letra A, número 7. Entonces, 6 letra A, que son las facultades del director. Nos vamos al número 7. Fíjense que dentro de las facultades del director se dispone que puede conocer del recurso jerárquico, el que para efectos tributarios procederá en contra de lo resuelto en el recurso de reposición administrativa establecido en el artículo 123 bis. ¿Ya? Entonces el 123 bis nos dijo expresamente que no procede el recurso jerárquico, y el artículo 6, letra A, número 7, dispone que el director nacional sí puede conocer del recurso jerárquico presentado en contra de la resolución que resuelve la RAP. ¿Ya? ¿Cómo solucionamos la contradicción la contradicción expresa, digámoslo, entre estas dos disposiciones? Pues porque esta es más reciente. Entonces, solo por principio de temporalidad, esta fue incorporada por la ley 21.210, entonces entendemos que sí procede. Pero yo entiendo que para quien se viene incorporando, que quiere estudiar la RAP, va al artículo 123 bis porque sabe que ahí está regulado y va a leer que no. Y solo si usted conoce bien la ley 21.210,
va a ir al artículo 6, letra A, número 7, y va a leer que sí. ¿Ya? Este tipo de cuestiones evidentemente afectan el conocimiento del sistema tributario. O sea, es vergonzoso que pasen este tipo de cuestiones, porque entonces el contribuyente no sabe qué hacer. Cuando el contribuyente no sabe cómo actuar, pues en realidad es muy difícil que pueda cumplir también, ¿no? Entonces, aquí necesitamos un mínimo de certeza de las disposiciones normativas y les acabo de mostrar que hay una contradicción bien evidente. ¿Ya? Volvamos al PPT. Entonces, ¿procede el recurso jerárquico? La respuesta es sí. Aunque no era tan sencillo llegar a ella, sí. ¿Ya? Comparecencia de las partes. ¿Cómo se comparece ahora ya no en la RAP, sino que en el procedimiento general de reclamación? ¿Ya? Esto está regulado en el artículo 129 y tenemos que distinguir quiénes son parte y cómo se comparece. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son parte? Primero, el contribuyente que, de acuerdo con el artículo 124, tenga un interés actual comprometido. ¿Ya? No vale un interés futuro probable, ¿no? Y tampoco vale un interés, por ejemplo, académico. ¿Ya? Tiene que ser un contribuyente que actualmente esté afectado económicamente, a eso se refiere el interés. ¿Ya? ¿Cómo puede comparecer? Bueno, tratándose del contribuyente personalmente, ¿no? Por sí. Pero como muchos contribuyentes son personas jurídicas, es importante destacar que también por medio de sus representantes. ¿Ya? Tratándose, por ejemplo, de un contribuyente que es una sociedad de responsabilidad limitada, pues por su representante legal. ¿Ya? Quien sea el administrador de la sociedad, ¿no? Quien esté establecido en la constitución de la sociedad como su representante. ¿Ya? Pero además, el contribuyente puede pedir, nombrar un mandatario, y entonces será un representante voluntario. ¿Ya? Muy importante, tratándose del servicio de impuestos internos, el artículo 117 del Código Tributario dispone expresamente quién representa al servicio de impuestos internos. Lo que dispone es que la representación del fisco en los procesos jurisdiccionales corresponde al servicio de impuestos internos. ¿Ya? Y que si el servicio lo considera necesario, puede requerir la intervención del Consejo de Defensa del Estado para comparecer ante los tribunales superiores de justicia. ¿Ya? Así que para todos estos efectos, el representante del servicio de impuestos internos, o sea, perdón, del fisco, es el servicio de impuestos internos. ¿Ya? Así lo dispone la ley en el artículo 117. Vale. Pero ahora, ¿con abogado o sin abogado? Eso está regulado también en el artículo 129 del Código Tributario. La regla general es que el contribuyente, personalmente o por medio de sus representantes, debe comparecer patrocinado por un abogado en todas aquellas causas que tengan una cuantía mayor o igual a 132 UTM. ¿Ya? Y ¿sí? Justamente eso iba a preguntar también. ¿Se entiende entonces que los procedimientos con un monto inferior a 132 UTM? 32. Ok, escuché mal. 32 UTM, entonces, si son menores, ¿podría ir el contador representando al contribuyente? Sí, ya. Sí. Okay. Teóricamente puede ir el contribuyente directamente. ¿Ah? Okay. Gracias. De hecho, hay dos procedimientos de reclamación, los dos especiales, el de avalúo y el procedimiento de reclamación por vulneración de derechos, en que sin importar la cuantía, siempre puede comparecer el contribuyente sin patrocinio de abogado. ¿Ya? Teóricamente, esto está hecho para facilitar la comparecencia de las partes en un juicio. ¿Ya? Lo digo teóricamente porque, claro, estamos pensando en que no tengan que pagarle los honorarios a un abogado, abogados tributaristas, que son caros, ¿no? Y estamos tratando de que
las partes tengan un mayor acceso, etc. Pero ¿qué creen de un contribuyente compareciendo sin abogado? ¿Qué dirían? Voy a dejar de compartir para que pueda ver si hay alguien que quiera intervenir. ¿Qué opinan? Yo les digo, mire, por ejemplo, en el procedimiento de reclamo por vulneración de derechos del contribuyente se puede comparecer siempre sin abogado. O les puedo decir, si ustedes van a reclamar una liquidación de impuestos que es por 10 UTM, pueden comparecer sin abogado. ¿Ya? ¿Qué piensan respecto de esta regla? ¿Ayuda a los contribuyentes o no los ayuda? Ahí dice Andrea Meléndez, yo creo que es una materia que sería contable y jurídica. Claro, dice Andrea Meléndez, yo creo que es una materia que requiere asesoría contable y jurídica. Fíjense que ¿quién es la contraparte en este procedimiento? Yo soy contribuyente, voy a reclamar de la liquidación de impuestos. ¿Quién es mi contraparte? Aquí Alejandra dice que en desmedro los contribuyentes. ¿Quién es el contraparte? Eso. Andrea Meléndez dice el fisco. La contraparte es el Servicio de Impuesto Interno. Fíjense que, claro, el fisco representado por el Servicio de Impuesto Interno. Y el Servicio de Impuestos Internos tiene un departamento jurídico para esto. No tiene un abogado, tiene un grupo de abogados cuya única ocupación especializado es la tributaria, exactamente. Entonces, ¿qué opina usted que mandemos a un comerciante a enfrentarse contra Goliat sin abogado? Eso es un riesgo. pésimo. Claro. Es un riesgo porque depende mucho de qué tipo de persona vaya a presentarse, ¿cierto? Porque depende mucho de la educación que tenga, la información que tenga, los documentos que tenga y qué es lo que vaya a decir en presencia del tribunal o del mismo Servicio de Impuestos Internos. Tal cual. Yo estoy de acuerdo. Mire, yo sigo pensando que la experiencia es la madre de todas las ciencias y he conocido a contadores que saben muchísimo derecho tributario. Y a un contador como eso, fíjese que no me asustaría tanto que me patrocinara, casi que me gustaría más porque he conocido muchos abogados que no saben derecho tributario, ¿sabes? Entonces, salvo esos casos que son muy especiales en la vida, yo diría que en general no es una ventaja para el contribuyente poder comparecer sin abogado. Yo entiendo que hay una buena intención, yo entiendo que lo que se quiere es tratar de mejorar el acceso a la justicia, pero en la práctica, de verdad que puede ser hacer pelear a David contra Goliat. Y se ve. O sea, habitualmente la primera resolución es venga en forma. Y un contribuyente ni siquiera entiende qué quiere decir esa resolución, ¿sabes? Porque nosotros sabemos lo que quiere decir venga en forma, pero un contribuyente que no es letrado, le dicen venga en forma, no tiene idea qué es lo que le tiene que hacer, ¿sabes? Carla Lecaros. Hola, buenas noches. No sé si se me escucha bien. Pido disculpas por no conectar la cámara, pero vivo en el campo y o escucho o veo, pero las dos cosas no se me dan por mi conexión informática. No hay problema. Estoy sumamente de acuerdo que se pierde ahí inclusive la bilateralidad del proceso, se pierde el debido proceso, porque la persona no cuenta con la herramienta, que es un poco lo que se implementó en algún momento en los procedimientos de familia, que hay cosas que se pueden ver directamente con la persona propiamente tal y no con la ayuda letrada, por decirlo de alguna forma, pero hay otros procesos que el fisco es un monstruo finalmente, o sea, ellos están todos los días ahí viendo procesos a diario y tal como lo dice usted, venga en forma, las personas ni siquiera saben que tienen que ir dentro de terceros días, que tienen que corregir, que tienen que complementar, y eso claramente los pone en desventaja porque efectivamente uno no puede alegar desconocimiento de la ley, pero ellos no la conocen, pues, finalmente, o sea, eso pasa. Oye, y en esto, gracias a ti, Carla, dejemos claro, por supuesto, que el servicio no es culpable de esto, o sea, que el legislador disponga que se puede comparecer sin patrocinio de abogado no es responsabilidad del Servicio de Impuestos Internos verse con una ventaja, digamos, que pueda perjudicar al contribuyente. Lo quiero dejar en claro para que no vaya a entenderse esto como una especie de mala fe del servicio, para nada tiene que ver el servicio en este tipo de disposiciones del legislador, ¿ya?
Dice algunas palabras para el abogado inexperto en la materia que le llega un patrocinado en esta materia. Oye, lo primero sería estudie, sería intentar estudiar, pero lo que sí es importante es no experimentar con nuestros clientes, por razones éticas lo digo. Entonces, claro, quizá yo hoy no puedo patrocinar una causa tributaria, pero podría, por ejemplo, no dejar ir al cliente, sino que asociarme con un contador que sepa harto derecho tributario, y entonces sí lo patrocino, pero con todo el conocimiento tributario del contador detrás. Eventualmente me busco algún colega que sí sepa, y tratamos de llevar la causa juntos. Claro, uno tiende a pensar que claro, que debería dejarlo ir, pero en realidad yo estoy de acuerdo con Andrea Meléndez, que nos dice en el chat que hacer dupla con un colega que sepa y nunca dejar ir a un cliente. Yo estoy de acuerdo con ello, sobre todo si ustedes son abogados litigantes principalmente. Yo me dedico principalmente a ser académica universitaria, entonces yo a veces digo, ¿sabe qué? No tengo tiempo, estoy en periodo de exámenes, tengo que hacerle clases a la gente por Zoom, ¿no? Este tipo de cosas. Ya, yo puedo dejarlo, porque mi actividad principal no proviene de la litigación, ¿ya? Pero sobre todo para un abogado joven como el de la pregunta de Esteban, yo diría que justo lo contrario. Usted está tratando de formar una cartera de clientes y es muy importante que atienda bien a esa gente. Atenderlo bien supone, entre otras cosas, no cometer la irresponsabilidad de patrocinar una causa en materia que usted no conoce, ¿ya? Pero sí podría asociarse para complementar sus conocimientos. Y al principio tendrá que hacerlo así, pero después de tanto hacerlo, claro, con la experiencia ya podrá hacerlo solo, que es lo interesante. ¿Cuántos casos constituyen experiencia? Yo diría que depende de la materia, Esteban. Mira, por ejemplo, vamos a ver que mañana el procedimiento general de reclamación por vulneración de derechos se parece muchísimo a un recurso de protección, a la acción constitucional de protección, vamos a decir técnicamente, porque tenemos al profesor Leonel Torres presente, que nos va a decir, eso no es un recurso, es una acción. Bueno, vale, la acción constitucional de protección. Entonces, patrocinar un reclamo como ese es sencillo. Al principio, usted necesitará saber un poco más de contabilidad para entender bien cómo es que se produjo esta vulneración, pero luego de un par de casos ya tendrá la experiencia suficiente. Tratándose del procedimiento general de reclamaciones es más complejo porque lo que se discute es una materia técnica más compleja. Entonces ahí yo diría que no por falta de experiencia, sino que de conocimiento contable, conviene estar siempre asociado o teniendo muy cerca a un contador. A veces puede ser el contador del mismo contribuyente. Pero ahí, claro, trabaja codo a codo, mano a mano y sin ningunear al contador. Lo digo en serio porque hay muchas veces en que los abogados tienen un contador a disposición y no lo toman muy en serio. Yo soy hija de papá y mamá contadores, entonces conozco lo que es ser contador internamente y sé cómo hay abogados que ningunean a los contadores. Y en realidad, por eso lo digo, los contadores valen. Hay gente que sabe harto derecho tributario sin ser abogado y entonces lo que usted tiene que hacer es sumarlo a su equipo. Así que ahí yo diría que son más los casos que se requiere para tener experiencia, Esteban, pero nada, mientras más causas tenga patrocinadas, mejor. Así que ánimo con eso, con la restricción ética que les mencionaba al principio. ¿Ya? O sea, no experimentemos con los clientes, esa es una cuestión clave. Vale, perfecto. Ya, voy a meterme ahora. Leonel, no sé si vas a decir algo, disculpa. Adelante. Ya, súper. Vuelvo al PPT. Lo que visto cómo se notifican, cómo se comparece, ahora sí que ya vamos a meternos al procedimiento propiamente tal. Lo voy a hacer y en todos los procedimientos con unas laminitas que prepara el propio TTA,
Y entonces, claro, yo las corté, las pegué, les fui poniendo los artículos también para que ustedes sepan dónde ir a buscar, ¿ya? Así que están un poco manipuladas por mí, pero la fuente original es del TTA. ¿Ya? Básicamente vamos a distinguir 3 etapas: un periodo de discusión, un periodo de prueba y un periodo de debate. ¿Ya? Así es que, perdón, un periodo como de resolución, de sentencia. ¿Ah? Entonces, claro, en realidad esto no es distinto de lo que sabemos de los procedimientos civiles, ¿sabes? O sea, estas 3 etapas en el procedimiento general de reclamación están bien claras. Entonces, ¿cómo comienza esto? Ya vamos a suponer que nosotros somos los contribuyentes y nos notificaron una liquidación de impuestos. ¿Por qué? Porque usted tenía que presentar el IVA y no lo presentó, y entonces lo liquidaron por el IVA que no declaró, o porque usted declaró, pero después de un procedimiento de auditoría, un procedimiento de fiscalización en el Servicio de Impuestos Internos, en realidad se convenció el Servicio de Impuestos Internos que usted subdeclaró y que tendría que haber declarado más que lo que efectivamente declaró. ¿Ya? Por esa diferencia lo liquidan. Entonces, esa liquidación de impuestos es el acto del Servicio de Impuestos Internos que usted va a impugnar. ¿Cómo lo hace? Presentando un reclamo ante el TTA. Ya sabe que puede previamente impugnarlo presentando un recurso, la reposición administrativa voluntaria, y podría ser que le fue mal en la RAP y entonces ahora viene al TTA. ¿Ya? Primero, le notifican el acto reclamable. Entonces, me notificaron la liquidación de impuestos hoy. Yo estoy indignada, afectada, y entonces quiero reclamar. ¿Ya? Vale, plazo para reclamar. Esto es súper importante porque usted tiene que preparar su reclamo. Debo decir que no es un escrito sencillo. ¿Ya? Yo como abogada sé, por supuesto, que si usted le dijeran pida una pensión alimenticia, claro, seguramente usted cambia un par de nombres, ¿no? Y tiene la cuestión más o menos formada en un par de días. Pero esta es una cuestión que muchas veces requiere semanas. ¿Ah? Entonces, este plazo es especialmente relevante. ¿Cuántos días tengo para reclamar? Tiene regla general, que está en el artículo 124 del Código Tributario, tiene 90 días hábiles. Fíjese que el propio esquema dispone, se cuentan los sábados a menos que sean festivos. ¿Ya? O sea, no está diciendo que el plazo es un plazo judicial de lunes a sábado, ¿ya? No feriados. Se suspende mientras esté pendiente la resolución de la RAP del artículo 123. ¿Por qué? Podría pasar lo siguiente. Imaginémonos que me notifican la liquidación hoy. ¿Ya? Y pasa 3 días, ¿no? 1, 2, 3, y yo presento la RAP. Se suspendió el plazo. Después de, imaginémonos, 50 días, me notifican la resolución de la RAP y me la deniegan. Dice, no tiene razón en nada, porque podría ser en parte, ¿ah? Pero digamos que no tiene razón en nada contribuyente. Entonces yo, al día siguiente de la notificación, tengo que empezar a decir 4, 5, 6, hasta llegar a 90. Todo el tiempo que estuvo en la RAP, se suspende el plazo de 90 días. ¿Ya? Recordemos que se debe comparecer con patrocinio de abogado, salvo que se trate de causas de cuantía inferior a 32 UTM, con todas las atenciones y observaciones que hicimos juntos. Ya. Si la materia es realmente compleja, puede que estos 90 días a usted no le alcance para prepararse. ¿Ah? Hay que revisar contabilidad, a veces hay contabilidad atrasada. Entonces, fíjese que tenemos una alternativa en el artículo 124. Podemos ampliar este plazo de 90 días a 1 año. Y en 1 año, por fome que sea un abogado, lo hace, ¿no? ¿Cómo se logra esa ampliación de 90 días a 1 año? Pues se logra
cuando el contribuyente paga lo mencionado en la liquidación de impuestos. Entonces, si usted paga previamente y después reclama, pues se gana este plazo de 1 año. Vamos a leer la fuente que está en el 124 del Código Tributario. ¿Ya? Está el 123, aquí está el 124, ¿ya? Que dice que el plazo es de 90 días, que es la regla general. Aquí, el reclamo deberá interponerse en el término fatal de 90 días contado desde la notificación correspondiente. Punto seguido, y aquí está la clave. Con todo, dicho plazo fatal se ampliará a 1 año cuando el contribuyente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 24, se refiere a la liquidación, pague la suma determinada por el servicio dentro del plazo de 90 días contado desde la notificación correspondiente. Entonces, si dentro de 90 días de notificada la liquidación, usted paga lo que ordena la liquidación, puede reclamar de ella en un plazo de 1 año contado desde que le notificaron la liquidación. Se amplió, por tanto, el plazo de 90 días a 1 año. Mucha atención, ¿ya? Porque esto le puede pasar a cualquier inexperto, entonces, mucha atención. Si usted quiere ampliar el plazo de esta manera y por tanto quiere pagar, pero para reclamar en 1 año, ¿ya? Y no porque está pagando porque está convencido de lo que resolvió el servicio, debe solicitar el giro. Siempre necesita solicitar el giro para pagar, pero atención con esto. Tiene que pedir que el giro diga expresamente que está pagando para reclamar dentro del plazo de 1 año. Si el giro no dice esto y usted paga, entonces se extingue la obligación y no tiene obligación de la cual reclamar después. ¿Ya? Así que es fundamental, no vayan a cometer este error, que se note la diferencia entre los que tomaron este curso y los que no. Quiero ampliar el plazo de 90 días a 1 año, pido el giro, pago la liquidación, pero exijo que el giro diga expresamente que estoy pidiendo el giro para reclamar en 1 año, reservándome el derecho para reclamar en 1 año, para que no se entienda extinguida la obligación con ese pago. ¿Ya? Vamos, volvamos al PPT. Entonces, presento mi reclamo dentro del plazo, digamos 90 días. Luego, se presenta el reclamo ante el Tribunal Tributario y Aduanero cuyo territorio jurisdiccional corresponda al de la unidad del servicio que emitió la liquidación o el giro o que dictó la resolución en contra de la cual se reclame. Tratándose de personas jurídicas, esto es especialmente relevante porque es perfectamente posible que usted tenga domicilio de su casa matriz en Santiago y sucede que en Temuco, donde usted tiene una sucursal, emitieron la liquidación de impuestos. Pues bien, el Tribunal Tributario y Aduanero competente para conocer de este reclamo será el Tribunal de don Orlando Cuevas en la región de la Araucanía. ¿Ya? Porque se debe interponer el reclamo ante el TTA que tenga territorio jurisdiccional correspondiente a la unidad del servicio de impuestos internos que emitió la liquidación de la cual usted está reclamando. ¿Ya? Muy importante esto. Tratándose de las personas naturales es menos probable que se produzca esta dualidad de domicilio, pero tratándose de las personas jurídicas es muy frecuente. Entonces, mucha atención con ello. ¿Qué debe contener el reclamo? 125. ¿Ya? Este es como el 259 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué debe decir el reclamo? En realidad, nada tan extraño, ¿no? Debe cumplir con los siguientes requisitos. 1. Consignar el nombre o razón social, número de RUT, domicilio, profesión u oficio del reclamante y, en su caso, de la o las personas que lo representan y la naturaleza de la representación. ¿Ya? Recuerde que puede ser representante legal, puede ser un mandatario y en cualquier caso habría que mencionar al abogado que va a patrocinarlo
especialmente si es una causa de más de 32 UTMs o más. ¿Ya? Dice precisar sus fundamentos. Aquí, a diferencia del Código de Procedimiento Civil, no se dice que hay que separar los hechos del derecho, ¿no? Pero en la práctica se suelen presentar así, ¿ah? Los hechos y el derecho. Aquí lo importante, se cumple con los fundamentos. 3. Presentarse acompañada de los documentos en que se funde. Muy importante. Porque la regla general es que la reclamación debe ir acompañada de la prueba. Y esto es lo que verdaderamente hace costoso en tiempo preparar el reclamo, porque no basta con que usted diga que la contabilidad dice, ¿no? Tiene que acompañar la contabilidad. Tenemos una excepción importante. Dice, excepto aquellos que por su volumen, naturaleza, ubicación u otras circunstancias no puedan agregarse a la solicitud. Solo si se cumplen alguna de estas características, de estas condiciones, usted puede solo mencionarlas en el reclamo y las acompaña después en el término probatorio. Pero, insisto, la regla general es que estos reclamos se deben acompañar la prueba, no se olviden. Documentos, ¿ah? Porque claro, si usted tiene testigos, eso en el término probatorio después los menciona y todo ello, pero los documentos en los que se funda, y quiero decir que en la práctica los documentos son la prueba por excelencia en materia tributaria, pues tienen que acompañarse ahora en el reclamo. Y finalmente, debe contener en forma precisa y clara las peticiones que se someten a la consideración del tribunal. ¿Ya? Pongan mucha atención, y esto tiene especial relevancia si se trata de un escrito que no está patrocinado por abogado. ¿Ya? Si no se cumpliere con los requisitos antes enumerados, por ejemplo, no tenía la prueba que menciona el reclamo, el juez tributario y aduanero dictará una resolución ordenando que se subsanen las omisiones en que se hubiera incurrido dentro del plazo que señala el tribunal. O sea, es un plazo judicial, ¿ya? El cual no podrá ser inferior a 3 días bajo procedimiento de tener por no presentada la reclamación. Claro, que a usted le tengan por no presentada la reclamación, en principio parece una sanción formal. Pero si usted la presentó como justa en el plazo y se la tienen por no presentada, entonces la próxima que presente ya va a estar fuera de plazo. ¿Ah? Y por eso es tan importante subsanar los defectos. Puede ser una sanción sustantiva y grave. Fíjese lo que dispone ahora este artículo. Respecto de aquellas causas en que se permita la litigación sin patrocinio de abogado, recordemos, procedimiento especial de reclamación por vulneración de derechos siempre. Procedimiento de reclamo por avalúo de bienes raíces siempre. Procedimiento general de reclamaciones y los otros procedimientos infraccionales cuando tenemos cuantías menores a 32 UTM. Dicho plazo para subsanar los defectos no podrá ser inferior a 15 días. O sea, cuando hay patrocinio de abogado, el tribunal tiene esta regla de mínimo 3 días para subsanar. Si no hay patrocinio de abogado, mínimo 15 días para subsanar. Así que ahí se considera esto. Pero claro, dependiendo qué es lo que hay que subsanar, insisto en que para un no abogado puede ser muy complejo de comprender. Vale, ahí están los requisitos del reclamo. O sea, usted cumplió con todos esos requisitos del reclamo y entonces se le da traslado al servicio de impuestos internos. Y a ver, ¿quién estaba atento? ¿Cómo se notifica el traslado al servicio de impuestos internos? Traslado. ¿Ah? ¿Cómo se notifica este traslado al servicio de impuestos internos? Ahí, colega, levantando la mano, pueden indicar el traslado. En el chat pueden hablar o pueden por correo electrónico. Muy bien, Andrea Meléndez, ¿ya? Y al correo electrónico de la dirección del regional del Servicio de Impuesto Interno. Ahí todos los traslados les dije, ¿se acuerdan?
Ya, muy bien, Andrea, dice que se va a sacar un 7. Súper. Luego, por participación en clase, seguro, Andrea. De eso no tengo ninguna duda. Luego, con o sin la contestación del servicio, debo decir que en la práctica el servicio contesta, que teóricamente podría no haber una contestación, pero con o sin la contestación del servicio, el Tribunal Tributario y Aduanero obligatoriamente debe llamar a las partes a audiencia de conciliación. La conciliación está regulada en el artículo 132 del Código Tributario. ¿Ya? Y uno podría preguntarse, ¿cómo es la conciliación en materia tributaria? Voy a dejar de compartir. Puedo decir algo así como, mira, yo te debo 100 millones, pero mira, te pago 50. ¿No? Y dejamos esto hasta aquí y terminamos la cosa. ¿Qué creen? ¿Se podrá hacer una especie de negociación de ese tipo? ¿Podré negociar con el Servicio de Impuesto Interno? Sí. ¿Fabiola? Fabiola dice que sí. Sí, sí se puede negociar porque lo que interesa al servicio es que le paguen. Ya, ok. Hay algo de cierto en tu respuesta. Digamos, parcialmente correcta. ¿Alguien más? ¿Qué creen esto de andar negociando? Ya se tienen que pagar los impuestos, dice Pedro. Claro, recuerden que yo les dije que cada vez que uno pagaba una deuda, había que pagar los impuestos, llamémoslo el capital, más algo, más que... Los intereses. ¿Ya? ¿Qué más? Los reajustes, las multas. Eso, RIM. Acuérdense de esto, RIM. Lo voy a poner en el chat para que lo retengan. Reajustes, intereses y multas. Ya. Por regla general, usted puede negociar intereses y multas. Habrá casos en los que la conciliación no procede y por eso digo por regla general. Pero nunca, y escúcheme bien, nunca se pueden negociar los impuestos, porque son materia indisponible. ¿Ya? No se puede decir algo así como, oye, si en lugar de pagarte un 19% de IVA te pago el 15% nomás, porque encuentro que en realidad el 19% es muy alto. ¿No? Te pago el 15%, te lo pago hoy día mismo y cerramos la causa. Pues eso no se puede. Los impuestos son indisponibles por el principio de legalidad. Los impuestos están establecidos por ley y no podría la administración tributaria, por mucho que sea el órgano facultado para fiscalizar en materia tributaria, no puede modificar la orden del legislador. Pero sí tiene capacidad para negociar los intereses y las multas. Incluso se pueden llegar a condonar todos los intereses, ¿eh? pero nunca los impuestos. ¿Ya? ¿Cómo es una conciliación en materia tributaria? ¿Quién representa al Servicio de Impuestos Internos en materia de conciliación? O sea, ¿quién tiene la facultad para decir, bueno, ya, negociemos? Porque claro, cuando es un contribuyente, uno entiende que su representante, su abogado, pero ¿podrá cualquier abogado del Servicio de Impuestos Internos decir, bueno, sí, de acuerdo, te condanamos los intereses, o cosas como esta? ¿Qué creen? El director regional tiene la facultad para poder hacer eso. Ya, y si eso es así, entonces el director regional tendría que ir a todas las audiencias de conciliación, porque si no, no podría haber nunca conciliación, ¿no? Ya, la respuesta a esta pregunta y a varias más, mañana, a la misma hora en el mismo canal, donde vamos a partir estudiando la conciliación en materia tributaria. ¿Ya? De lo dicho hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Muy buena la clase, interesante. Gracias, gracias. Leonel, ¿tú me podrías enviar a mí tu email? Entonces yo te mando el PPT hoy día mismo y así mañana los estudiantes ya tienen el PPT en su poder. Ya. ¿Ya? Súper. Bueno, los que puedan, por supuesto. ¿Alguna pregunta?
Ah, quiere hacer un Dale, magíster en Derecho clase. Tributario. Yo quiero ser directora de un magíster en Derecho Tributario, Andrea, así que podemos hacer dupla. Les cuento que aquí en la Austral hemos impartido ya dos versiones de un diplomado en Derecho Tributario, pero estamos justamente a puertas de empezar a dictar un magíster en Derecho Tributario. Así que, Andrea, como me pides una recomendación, debo decirte que esperes el de la UACH. Depende de cuál sea tu domicilio. Hay muy buenos magíster en Santiago, pero también son muy caros, ¿no? Estoy hablando de más de 10 millones de pesos. Entonces, en Valdivia, claro, serán también precios más accesibles, ¿no? Para la gente del sur. Así es que voy a promocionar el de la UACH, pero estamos ahí trabajando en los últimos detalles del diseño, así que no todavía. Eso. Súper. No, y viajar a Valdivia es un agrado. Sí, bueno. Perfecto, yo ya recibí la dirección donde tengo que enviar el PPT, así que se los voy a compartir. Les agradezco la atención, también la participación de quienes intervinieron, porque hace por supuesto que la clase sea un poquito más activa, y mañana más participación, pues eso espero, aunque no puedan encender sus cámaras, pero que participen más todavía. Leonel, te devuelvo la palabra. Súper, muchas gracias, Patricia. Excelente este módulo, así que quedamos súper contentos esperando la segunda parte el día de mañana. Así que todos invitados, colegas, no se olviden que es a las 20 horas para que puedan conectarse puntualmente. Yo les voy a compartir material de la profesora apenas me lo remita. Atentos ahí a la página de YouTube para que puedan descargar la información. Que tengan buenas noches, colegas. Nos vemos mañana. Nos vemos, que estén muy Gracias, bien. Patricia. Nos vemos. Adiós. Chao. Muchas gracias, chao. Chao, chao.